Su atención, por favor, como dicen en los aeropuertos. Vamos a asistir a una discusión entre dos católicos. Y luego vamos a opinar nosotros. Vamos a tomar posición sobre esta discusión que hemos oído. Dime, Luis, ¿tú has firmado esto? ¿Tienes el periódico en la mano? ¿No estás viendo mi nombre entre los firmantes? Ahí dice bien claro, ¿no? Doctor Luis Aguilares, médico. Sí, pero es que no lo podía creer. Tú firmando una declaración así. Cuando vi tu nombre me dije, no puede ser. Yo conozco demasiado bien a Luis. Tiene que tratarse de un error. Jamás Luis iba a suscribir una declaración como esa. Pues ya ves, Fernando, no hay ningún error. De modo que es cierto. Tú has firmado eso. Me dejas anonadado. Sinceramente no te reconozco más. Eres otro, sí. No eres el mismo Luis que yo conocí. Eres otro. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? En otros tiempos, hace unos años, si te hubieran traído a firmar una declaración como esta, habrías dicho, no, de ninguna manera. Yo no puedo firmar esto. Esta declaración va en contra de mis normas morales. Sí, es posible. Hace 5 años, yo todavía era médico en el Barrio Alto. Veía las cosas tan distintas. En aquel entonces posiblemente yo no la habría firmado. Posiblemente, dices, con toda seguridad. Les habrías dicho, lo siento mucho, señores míos, pero yo como cristiano tengo el deber moral de no firmar esto. Pues ya ves. Ahora en cambio sentí como cristiano que mi deber moral era firmarlo. Ah, ¿ves? Entonces admites que tu moral ha cambiado. ¿Y por qué me lo dices en ese tono? Tu moral ha cambiado, como si fuera un crimen, un pecado. ¿Y qué es entonces? ¿Un mérito, una virtud? Tal vez sí lo sea, Fernando. Líbreme Dios de tener una moral que no cambia nunca. Me asombras, me asustas. Tú, un cristiano hablando así, todavía ufanándote, jactándote de tener una moral cambiante. Vamos, hace unos años tu moral cristiana te decía una cosa, ahora te dice otra distinta. Pues sí. Mi moral va progresando, va evolucionando. No digas sandeces. No disfraces tu falta de moral con lindas palabritas de moda. ¿Qué quiere decir eso de una moral que progresa? Eso no es más que un pretexto elegante para justificarte y hacer lo que te venga en gana. Yo entiendo que hay cosas que progresan. La medicina progresa, la técnica progresa. Pero la moral, ¿cómo puede progresar la moral? Hay lo que está bien y lo que está mal. Lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Así que para ti, la moral es una cosa fija, estática, inmutable. Tu moral es siempre la misma. Por supuesto. O es fija o no es moral ni es nada. Yo soy cristiano. Yo tengo una moral, ¿entiendes? Una sola, la misma siempre, toda la vida. A mí desde niño me dieron una moral. Me enseñaron cuáles son mis deberes. Me dieron normas de conducta. Y en todos los actos de mi vida me atengo firmemente a esas normas. Por duro, por sacrificado que me resulte, me cueste lo que me cueste. Eso es ser moral. Eso es tener una vida moral. ¿Y te enorgulleces de eso? Pues perdóname que te lo diga. Si tu moral es así, si a medida que vives tu moral no va evolucionando, no va progresando, no va creciendo, si no la vas revisando, si tus deberes morales son los mismos ahora que hace 5 o 10 años, y dentro de otros 5 o 10 años seguirán siendo los mismos, entonces... ¿Entonces? Entonces tu moral no es una moral cristiana. ¿Qué? ¿Pero qué tupé? Así que ahora resulta que soy yo el que no tengo una moral cristiana, pero... Tú estás instalado en tu moral, como quien se instala en una torre. Dime, Fernando, ¿tú consideras que ya lo sabes todo en materia moral? ¿Que ya no tienes nada que aprender, nada que revisar? Caramba, tengo cerca de 40 años. Creo que a esta edad... A esta edad y a cualquier edad, Fernando. La verdadera moral cristiana nunca se termina de aprenderla. Nunca. ¿Qué disparates estás diciendo? Entonces, si fuera así... Yo ayer veía mi deber moral de una manera. Hoy lo veo de otra. Y mañana lo verás de otra distinta. Ojalá. Ah, pero ¿dónde está tu moral entonces? ¿En qué consiste tu moral? Justamente en eso. En progresar. En avanzar siempre. Pero dime,
¿A qué llamas moral tú? ¿Qué es la moral para ti? Y bien, cortemos la discusión aquí y opinemos. Aquí tenemos dos posiciones, dos formas de ver la moral cristiana. La de Fernando, que dice que la moral ha de ser la misma siempre, que no puede cambiar, que si cambia ya deja de ser moral. Y la de Luis, que dice que la moral del cristiano no solo puede cambiar, sino que debe cambiar, que debe ir evolucionando, creciendo, que debe ser progresiva. Uno dice: A mí me enseñaron lo que es moral desde mi niñez. El otro, en cambio... La verdadera moral es algo que no se termina nunca de aprender. Bien, ¿con cuál de las dos nos quedamos? Pues yo sí tengo que tomar una posición. A ver, uno que ya tiene posición formada. Gustavo. ¿Qué quieren que les diga? A mí me parece 1000 veces más seria, más firme, más segura la posición de Fernando. O sea que para ti la moral del cristiano debe permanecer fija, invariable. Evidentemente. Yo pienso lo mismo que Fernando. Una moral o es fija o no es moral ni es nada. Y yo, en cambio, estoy totalmente de parte de Luis. Es decir que para ti, Elisa, la moral del cristiano debe ir modificándose, evolucionando a lo largo de la vida. Exactamente. Lo que pasa es que seguimos tan aferrados a la moral infantil, a la moral de preceptos y reglas, a esa moral que todo lo centra en se puede o no se puede, en lo permitido y lo prohibido, en lo lícito y lo ilícito, que solo oír hablar de una moral dinámica nos alarma, nos escandaliza, nos saca de quicio. Moral que progresa, nos suena absurdo, como decir, no sé, montaña que camina. Para vivir tranquilos, necesitamos que la moral sea algo fijo, estático, inmutable, establecido de una vez y para siempre. Si entendemos que la moral es eso, una serie de preceptos, un reglamento, entonces es Fernando el que tiene razón. La moral no puede cambiar. Pero no olvidemos que San Pablo nos hizo ver que la moral cristiana es otra cosa. Sí, todo es lícito, pero no todo es conveniente. Todo es lícito, pero no todo es constructivo. Pero una moral sujeta a cambios, como la moda. Elisa, yo te preguntaría lo mismo que Fernando le preguntó a Luis. ¿A qué llamas moral tú? ¿Qué es lo moral para ti? Yo creo que eso es lo que deberíamos preguntarnos todos. Cuando decimos moral, ¿estamos diciendo todos la misma cosa? ¿Qué es ser moral? ¿En qué consiste ser moral? Sí, pero no para mí o para ti, sino para Cristo. Tú decías, Gustavo, que la posición de Fernando te parece más segura. Pero no se trata de saber cuál es la posición más segura, sino cuál es la posición más cristiana, la más fiel a Cristo. Eso ojalá pudiéramos saberlo. Pero en los evangelios, al menos que yo sepa, Cristo no nos da ninguna definición de moral. ¿Te parece que no, Gustavo? Yo creo que nos da pistas muy claras. Acuérdate, por ejemplo, cuando los fariseos le preguntan: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor? Y Cristo responde: Amar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que este. De este mandamiento dependen todos los demás. Y a los apóstoles les dice: Les doy un mandamiento nuevo. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. La moral de Cristo es una moral centrada en el amor, una moral edificada sobre el amor, puesta al servicio del amor. La moral que nos plantea Cristo. Marcos 10, el diálogo con el joven rico. Maestro, ¿qué he de hacer para merecer la vida eterna? Ya sabes los mandamientos. De memoria. No cometer adulterio, no matar, no robar, no mentir,
honrar padre y madre, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jamás he violado un mandamiento. Jamás he faltado un precepto. Entonces, ya está, ¿verdad, maestro? Con eso ya está. Ya he ganado la vida eterna. No, aún te falta una cosa. ¿Que aún me falta una cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué me puede faltar? Vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres. Luego, ven y sígueme. Aún te falta una cosa. La cosa decisiva. Amar. Amar de verdad. Y no de palabra, sino con hechos concretos. Vende todo cuanto tienes y repártelo. Ya no es cuestión de evitar lo prohibido, de violar o no violar tal o cual precepto. Se trata de hacer, de actuar, de empezar a construir para el amor. Ahí está. En eso consiste la verdadera obligación moral. Haz algo por los otros. Empieza a darte a ellos. Y luego... Luego, ven y sígueme. Sígueme. Ponte en movimiento. Voy a llevarte por un camino en que cada vez irás descubriendo nuevas necesidades del prójimo, nuevas obligaciones, nuevas formas de amarlo, nuevas formas de darte, de construir para los otros. Formas cada vez más completas, más maduras, más comprometidas, cada vez más profundas. Da un paso y luego tendrás que dar otro y otro y otro. Pasos que ahora ni sospechas. Y dice el evangelista que... Oyendo esto, el joven se puso muy triste, porque era muy rico. Y no quiso dar el paso que le señalaba a Cristo, el paso del amor. Se quedó con sus mandamientos y sus riquezas. El joven rico no violó ningún precepto, no hizo nada malo. Y sin embargo, para Cristo falló. Porque se negó a avanzar, porque se quedó quieto. ¿Quiénes en el Evangelio aparecen como culpables? Como faltando a la moral. No tanto los que hacen cosas malas, los que desacatan los mandamientos, sino los que no hacen nada, los que se quedan quietos. Los que no aman. Lucas 10, la parábola del buen samaritano. Para mostrar en qué consiste esta moral del amor, Jesús inventa una historia. Cuenta. Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de una banda de asaltantes que lo despojaron de todo, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente pasó por aquel camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Después pasó por allí un levita, lo vio y siguió de largo. El sacerdote y el levita no violaron ningún precepto, ningún mandamiento del decálogo. No mataron, no robaron, no cometieron adulterio. Tan solo pasaron de largo junto al herido tendido en el camino. Y Cristo los reprueba, los presenta culpables. No por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron, por lo que dejaron de hacer. Mateo 21. La higuera estéril. Un amanecer, volviendo de Betania, Jesús sintió hambre. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces Jesús maldijo a la higuera. Evidentemente, con este gesto Jesús quiso decirnos algo, no sobre higueras, sino sobre hombres. La higuera estaba ahí, quietecita al borde del camino, sin molestar a nadie. Ella tampoco violaba ningún precepto, pero era estéril, seca, no daba frutos, no nutría, no alimentaba al hambriento. Y por eso, por no dar frutos, por estéril,
Jesús la condenó. Es que es por eso por lo que el hombre va a ser juzgado, por los frutos que dé a lo largo de su vida. Ya él lo dijo. Al hombre, Por sus frutos lo conoceréis. Se puede vivir toda la vida virtuosamente, sin quebrar en apariencia ninguna ley moral, pero sin dar frutos, sin amar, sin construir. Y es en eso donde se juega realmente nuestra moral. ¿cuántos habrá, higueras estériles, que se sorprenderán el día del juicio? Señor, ¿por qué me dices culpable? ¿Por qué me condenas? Si yo no me metí en nada, si no hice mal a nadie, si yo no hice nada. Justamente por eso te condeno, porque no hiciste nada. Porque no hiciste nada por tus hermanos. ¿Ven? La falta moral, entonces, puede estar en cualquier momento en que nos quedamos quietos, de brazos cruzados. El pecado, el verdadero pecado, es negarnos a amar, negarnos a actuar, negarnos a seguir avanzando, negarnos a dar fruto. Una vida verdaderamente moral, pues, es una vida que nunca se queda quieta, que permanentemente trata de construir, que permanentemente trata de responder al llamado del amor. Y ese amor nos va a llamar a lo largo de la vida de 1000 maneras diferentes. Nos va a plantear problemas nuevos cada vez, problemas que ni imaginábamos cuando nos lanzamos al camino. Porque además, amar al semejante, amarlo en serio, no es decirle palabritas lindas ni pasarse dándole besitos. Amar es dar frutos, es hacer algo concreto por él, algo eficaz, tangible, algo que le sirva al otro. Como dice San Pablo, es hacer lo conveniente por el otro. Y uno nunca termina de aprender a descubrir cómo hacer algo eficaz, cada vez más eficaz por los otros. Más hacemos, más descubrimos todo lo que falta por hacer. Construir, no se termina nunca de construir. Amar, amar de verdad, amar actuando, amar haciendo, amar construyendo, es lanzarse a un camino en el que a cada trecho que recorremos descubrimos que hay otro trecho por avanzar. Un camino del que nunca podemos decir que ya llegamos al final. Caminante no hay camino, Se hace camino al andar. Pienso en Luis Aguilares. ¿El médico de la discusión del comienzo? El mismo, Gustavo. ¿Lo conoces? Sí. Su vida ha sido eso, un camino. Empezó siendo simplemente un médico, con su consultorio instalado en el Barrio Alto. Un buen médico, buen profesional, eficiente, responsable, pero sin mayor conciencia social. Su deber moral para él en aquel momento consistía en eso y nada más que en eso, en ser un buen médico. Hasta que un día tuvo que ir a un laterío, a una villa miseria, el Pedregal. Y desde ese día no pudo dormir tranquilo. Aquello fue como un golpe a su conciencia. Esos niños raquíticos, con sus barriguitas hinchadas. Esos niños devorados por las infecciones intestinales. Y entre tanto yo, médico, ¿qué estoy haciendo aquí, en este consultorio del Barrio Alto? Y vio un nuevo deber moral que hasta entonces no había visto. Cerró su consultorio en el Barrio Alto y se fue a trabajar al Pedregal, en un dispensario infantil, entre el barro, la miseria y las moscas. Quizá en aquel momento pensó para sí: Ya está. Ya he hecho lo que tenía que hacer. Pero pasaron unos años.
Unos años en que se fue enfrentando una y otra vez, siempre ante el mismo obstáculo. ¿Pero cómo, señora? ¿Me trae otra vez a esa criatura? Pero si no hace 3 meses que me la trajo. Sí, doctor. Pero ahora vuelve a estar con los bichitos otra vez. ¿Pero usted le dio los remedios que le entregué? ¿Siguió todas mis indicaciones? Sí, doctor, toditas. Y el niño no se curó. Sí, doctor, se curó. Echó un montón de bichitos. Se puso lo más sanito. Me empezó a engordar y todo. Pero ahora usted ve, los malditos bichitos otra vez. Es desesperante. Siempre lo mismo. Se curan y al poco tiempo vuelven a enfermarse. Mi medicina aquí es estéril. Es impotente. Este barrio con sus pantanos y sus pozos negros es un foco infeccioso permanente. Estos niños están condenados a vivir permanentemente comidos por los parásitos. Mientras aquí no se hagan alcantarillados y servicios sanitarios, no podré curar de verdad a un solo niño. Y Luis se vio ante un nuevo deber, ante una nueva exigencia, ante un nuevo llamado del amor. No basta con haber venido aquí como médico. Esto no es un problema médico, sino un problema sanitario. Si quiero hacer algo eficaz, tengo que luchar para conseguir obras de saneamiento para este barrio. Empezó a peregrinar de oficina en oficina. Peticiones, trámites, gestiones. ¿Usted viene por lo del Pedregal? No, doctor. Por ahora no hay rubro. Vuelve el mes que viene. Estoy harto de oír siempre lo mismo. Vuelva el mes que viene, no hay rubro. Y entre tanto los niños del Pedregal siguen viviendo y muriendo con sus barriguitas hinchadas. Y así fue como Luis Aguilares descubrió una nueva dimensión, una nueva exigencia en su tarea. Esto tampoco es un problema sanitario. En el fondo es un problema político. Detrás de todo esto lo que hay es un sistema inhumano e injusto que mantiene a enormes masas hundidas en la miseria y la mugre. Y yo no voy a hacer nada realmente eficaz si no lucho por cambiar este sistema, si no lucho por cambiar las estructuras injustas de la sociedad. Y ahora Luis Aguilares, además de seguir trabajando como médico en su dispensario del Pedregal, está actuando en política, dentro de un movimiento político que lucha por el cambio de las estructuras. Si hace unos años, cuando vine al Pedregal, me hubieran hablado de actuar en política, yo me habría encogido de hombros. ¿Política? ¿Para qué? Yo soy médico. ¿Qué tengo que ver con la política? Pero fui siguiendo un camino. Quise ser consecuente. Y poco a poco fui descubriendo que no era suficiente con ser médico y consagrarme a trabajar entre los pobres. Que para ser realmente eficaz, yo tenía que luchar en otro terreno. Y eso es la moral. En eso consiste ser moral. En avanzar, en evolucionar siempre, en estar siempre abiertos a las nuevas exigencias del amor, en ser capaces de descubrir cada vez nuevos deberes, formas nuevas y mejores de ser eficaz, y en responder a eso nuevo que vamos descubriendo. ¿Ves ahora, Gustavo? Ven todos por qué tenía razón Luis cuando le decía a Fernando... La moral es algo en permanente progreso, algo que nunca se termina de aprender. Porque la verdadera cuestión moral es amar, amar cada vez mejor. Y entonces, alguien puede decir, ya aprendí a amar, ya sé amar, ya he descubierto todas las obligaciones que el amor me impone, ya conozco todas las exigencias del amor. Y amar es hacer, es construir, hacer lo conveniente, lo eficaz por el otro. Y si es así, si en eso consiste la moral, bueno, nunca, jamás terminaremos de descubrir y aprender qué es lo conveniente, qué es lo eficaz. Siempre queda algo más por aprender, por saber, algo más por hacer. Jamás podemos decir, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ya lo sé todo, ya conozco bastante para la construcción del amor.
Y entonces tampoco podemos decir jamás, mi moral ya está terminada. Nunca se termina de descubrir y conocer las obligaciones, los recursos, los medios, los instrumentos de un amor que se quiere útil, que se quiere eficaz, que quiere que lo que hace sirva, que sea conveniente, que sea constructivo. ¿Comprendes ahora, Gustavo? Más o menos. ¿Y estás de acuerdo? Hasta cierto punto nomás, no del todo. ¿Por qué? Porque una moral así, una moral que no quiere sujetarse a reglas fijas, una moral que nunca termina de establecerse, de fijarse, no es como estar lanzándose constantemente a la aventura, al impulso del momento, a la improvisación. Es como esa frasecita de San Agustín que tanto les gusta repetir a algunos de ustedes. Ama y haz lo que quieras. Cuidado. Uno ha visto cometer en nombre del amor tantos errores, tantas imprudencias, tantos desatinos. Como esas parejitas que se casan así, en un impulso. Amor a primera vista, sin reflexionar, sin querer oír los consejos de nadie. Nos amamos y basta. Y después resulta que el matrimonio es un fracaso, un desastre, que al año ya están queriendo divorciarse. Y lo mismo sucede en política y en todo. Uno ve tantos imprudentes, tantos embalados. Pero cuando obramos no por un motivo egoísta, sino por amor, por el bien del otro. Sí. Uno puede legitimar cualquier acción diciendo, lo hice creyendo hacer un bien, fue lo que sentí en ese momento, lo que me pareció lo conveniente, lo que me dictó el corazón. Y resulta un desaguisado. No. Yo le tengo mucho miedo a una moral así. ¿A dónde nos lleva una moral así?